Muy bien, aquí voy a compartir. Bueno, ya a partir de ahora dejo de observar lo que ocurre en el chat. Les pido por favor que alguien, si nota o ve que hay alguna pregunta interesante, abra su micrófono y me detenga sin problemas, como hacemos siempre. Bueno, insisto, probablemente hayan evolucionado en el desarrollo de este tema de una forma bastante despareja, porque depende de cada tarea de aula, cada jefe de trabajo práctico, quizás ha hecho hincapié en tal o cual aspecto del tema, no tiene por qué ser el mismo, lo importante es que podamos un poco hoy tratar de cerrar y redondear entre todos y todas lo que nos parece más relevante de la temática. Para eso, yo quiero retomar desde aquí, desde este punto que habíamos quedado, que tenía que ver un poco cómo podíamos pensar. Habíamos hablado al principio cuando introducíamos en la temática que había varias formas de representar curvas planas en el plano, valga la redundancia, y habíamos charlado un rato largo sobre las formas o las ecuaciones paramétricas, y habíamos visto al final del último encuentro que tuvieron conmigo, probablemente hayan sido trabajando esto con mayor detalle en tarea de aula, pero no importa, yo quiero retomar de acá para ir redondeando y repasando los conceptos, como dije, más interesantes. Veíamos que esas formas, esas ecuaciones paramétricas, de alguna manera nos permitían construir una tercera representación o una tercera ecuación que dé cuenta de una curva plana, que eran las famosas ecuaciones vectoriales. ¿Para eso qué hacíamos? Bueno, podíamos partir, ¿no?, de las ecuaciones paramétricas de la curva, representadas como dos funciones en el parámetro t, ¿no? Las que tengo acá, que no veo, no encuentro, ahí está. Las que tengo aquí, digo, ¿no? Es las que están por acá. ¿Está bien? Esto puede ser cualquier cosa. Las funciones son dos funciones de parámetro t que depende de su complejidad, van a definir cualquier curva en el plano. Cuando son más sencillas, entre comillas, definen una recta y pueden terminar definiendo un arco de parábola, un arco de circunferencia, un trazo de elipse y demás. Depende qué propongan estas ecuaciones paramétricas. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos acá para pasar a la ecuación vectorial que nos va a permitir definir la función vectorial? Bueno, veíamos, ya lo habíamos discutido, probablemente ya lo hayan visto más en detalle, insisto, que los vectores, estos vectores en donde cada puntito de esta curva, lo podemos pensar como ¿qué? Y como un extremo de un vector posición determinado, ¿no? ¿Y cómo surgen estas coordenadas de estos puntos que están situados sobre la curva? ¿Cómo lo podemos pensar a partir de las ecuaciones paramétricas? Y bueno, justamente estas coordenadas no son otra cosa que los distintos valores de estas funciones escalares, ¿no?, que dependen del parámetro t, evaluadas para distinto valor del parámetro t. Si aceptamos eso, entonces la forma vectorial o el vector R, ¿no?, admite esta descomposición canónica de aquí, ¿no? Es la coordenada en X, que es la componente del vector, por el versor Y, más la coordenada Y, es decir, la ordenada del punto P, por el versor J. En verdad, si lo pienso así, en verdad estoy representando el vector completo. Pero está claro que el extremo de ese vector, este punto P, pertenece a la curva y puede obtenerse a partir de esta idea, que es lo que decimos acá, ¿no? Si este punto pertenece a la curva, entonces tiene que existir un valor t del parámetro t en el intervalo AB, tal que las coordenadas x e y puedan calcularse según estas ecuaciones paramétricas, porque es la condición de pertenencia de cada punto a la curva. ¿Está bien? Entonces, eso es una descripción de lo que estamos observando. Lo que hemos incorporado acá, que resulta natural y hasta lógico suponer que este punto P
este punto P, es el extremo de un vector, posición, cuyo origen es el origen del centro de coordenadas, del sistema de coordenadas, y el punto P en cuestión. ¿De acuerdo? Bien. Eso quiere decir, entonces, que las coordenadas del punto P para un valor del parámetro determinado van a ser las ecuaciones paramétricas evaluadas efectivamente en el valor del parámetro considerado, en donde este valor t va a ser efectivamente un valor de t que pertenezca al intervalo analizado. A medida que vaya cambiando el valor del parámetro t, vamos a ir encontrando los distintos puntos, ¿no?, que están en esta curva. Eso de la perspectiva de la curva. Ahora, si lo pienso de la forma vectorial, en verdad lo que va a ocurrir es que también hay vectores posición que van barriendo esta región del plano y los extremos, por esta condición que estamos discutiendo, esta relación que estamos discutiendo, necesariamente van configurando, conformando la curva descripta por las ecuaciones paramétricas. Esa es un poco la idea. ¿Qué es lo que habíamos discutido al final acá? En la notita del pie que habíamos visto. Si uno va barriendo para distintos vectores posición a medida que va cambiando el valor del parámetro, ¿no? Tin, tin, voy obteniendo distintos puntos de la curva, también son extremos de esos vectores posiciones que voy representando. Es lo que habíamos indicado. Al variar el parámetro en el intervalo analizado, en donde se define la curva, la función vectorial, que ya le damos el nombre, ya dimos el nombre, barre, las imágenes de esta función van barriendo una región del plano que indicamos como S. Mientras que el punto P, o sea, los puntos extremos de esos vectores, van trazando esa curva plana C. Entonces concluimos que los vectores, a través de sus extremos, que estos vectores, a través de sus extremos, y estos vectores se obtienen a partir de las ecuaciones paramétricas, ¿se acuerdan? Porque este f de t y este g de t salen del dato que tenemos acá. Este era f de t, o sea, las abscisas de los puntos se calculan con las f de t, que vienen a ser una de las componentes del vector, y las ordenadas de los puntos que están en la curva se calculan con las funciones g de t. Obviamente con t en el intervalo analizado. Entonces, concluimos que los vectores a través de sus extremos nos proporcionan otras formas de representar curvas. Y hallazgo de alguna manera es lo que nos va a permitir, por un lado, habilitar la nueva definición de función vectorial, pero con el cuidado que vamos a introducir ahora. Yo voy a hacer especial hincapié en eso, ahora lo voy a mencionar. A esta ecuación que tenemos aquí, la denominamos ecuación vectorial de la curva. A ver, vamos a un ejemplito distinto, a ver si terminamos de entrever bien lo que sugerimos con esta interpretación del uso de la ecuación vectorial de la recta. Supongo que nosotros tenemos una curva dada en su forma de conjunto que está acá, ¿no? Claramente está presentada en su forma paramétrica, porque tenemos las coordenadas, la abscisa de los puntos de la curva y las ordenadas de los puntos de la curva dependen de dos funciones que están variando con el parámetro t. Es la forma paramétrica típica. Ahora, habíamos visto que con esta información nosotros podemos expresarla como una ecuación vectorial. ¿Cómo? De esta manera. La ecuación vectorial R de t va a tener esta descomposición canónica para cualquier valor de t. Voy a tener la función escalar f multiplicada del versor i más la función escalar j multiplicada del versor j. De esta manera yo voy a ir generando los distintos vectores que van a barrer una superficie, una región del plano, de manera que los extremos de esos vectores terminen por definir o configurar la curva, este problema. Bien, vamos al ejemplo. Supónganse que la ecuación paramétrica dato
las ecuaciones paramétricas de dato eran x igual a t, punto y coma, igual a 12 más 4t menos t cuadrado. Supónganse que en el parámetro moviéndose un intervalo determinado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para tratar de pensar desde la lógica vectorial esta información o procesar desde la lógica vectorial esta información? Primero traducirla o codificarla a través de la ecuación vectorial, que es lo que está representado acá abajo. Primer parate. ¿Hay alguna duda con ese pasaje de la paramétrica a la vectorial? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Cómo hacerlo es bastante automático. Hay que tener cuidado nomás de lo que estamos, del que estamos teniendo. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora bien, ¿cómo opera la lógica de usar la ecuación vectorial para representar la curva? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Si tuviésemos infinito tiempo para hacer esta operación, lo que uno podría hacer es dar distintos valores al parámetro t, ir calculando los vectores que me devuelve esta ecuación vectorial para cada valor del parámetro t y pintar el extremo de cada uno de esos vectores, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar el valor del parámetro igual a 2, siempre y cuando ese valor esté en el intervalo analizado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, con ese valor del parámetro, calculo las componentes de este vector, de este vector según la ecuación vectorial del dato, ¿y qué va a quedar? Bueno, cuando t vale 2, me va a quedar 2 veces el versor i, más 16 veces el versor j. Esta es la descomposición canónica de este vector. Este vector es un vector posición, que vamos a llamar OR, que tiene componentes 2 y 16, que es el que represento acá. De toda esta información que represento, si yo quiero hacer la curva, solo me voy a quedar con el extremo, con el punto P, se llamaba, perdón. ¿Está bien? Con el punto P. ¿Qué es lo que haríamos luego? Si tuviésemos infinito tiempo, iríamos barriendo los infinitos valores de los parámetros t. Bueno, pero yo voy a ser representativo con algunos más. Si t vale 3, ¿qué nos va a quedar acá? 3 veces el versor i más 15 veces el versor j. ¿Dónde sale el 15? Claro, porque cuando t vale 3, acá me va a quedar 12 más 4 por 3 son 24, menos 3 al cuadrado es 9, me queda 15. Entonces es el vector posición, el R define vectores posiciones, recuerden, y me va a quedar el vector 315 de componente 315, cuyo extremo está definido por el punto Q. Puedo hacer lo mismo para el valor del parámetro igual a 4, nos va a quedar que el vector R4, R en 4, tiene componentes 4 y 12, haciendo la misma operación, y el punto extremo es el punto R, que lo represento ahí. Fíjense que lo que está ocurriendo acá, si uno pudiese hacerlo para los infinitos valores, arrancamos acá, 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 y vamos pintando, vamos barriendo una región del plano cuyo envolvente termina siendo necesariamente la curva que definen las ecuaciones paramétricas dato. Que hago para otros y nos queda, en definitiva, una curva así. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí. Y acá es lo importante. ¿Qué es lo importante? Porque lo que vamos a dar, el paso que vamos a dar ahora, que ya habíamos discutido el lunes anterior, es pasar a definir la función vectorial. Porque acá hay una función implícita. ¿Por qué? Y porque yo tengo un dominio, que es justamente los valores que puede tomar t, y para cada valor de t me está devolviendo ¿qué? Esta función que ya llamamos función vectorial. ¿Cuál es la imagen de esta función vectorial? Una coordenada. Bueno, acá hay que tener cuidado. Ese es el uso práctico que nosotros vamos a hacer de las funciones vectoriales. Pero ojo, ese es el uso práctico. Ahora, si uno piensa en lo que está ocurriendo acá, claro, para cada valor de t, fíjate, para cada valor de t, ¿qué me devuelve la función esta acá? ¿Qué es esto que estoy resaltando? Un vector.
O sea, las funciones vectoriales, y lo pongo acá, que es lo que el cuidado, el signo de admiración que les marqué antes, van, vamos a indicar, la función vectorial R, dos puntos, va de los reales, porque el valor del parámetro está en el conjunto real, a un conjunto que podemos llamar B, B, porque puede ser que vaya B3, B2, en donde B, con el conjunto B indicamos el conjunto de vectores. Vamos a poner B2 si estamos yendo de los reales a vectores que se definen en el plano, que podría ser el caso analizado. Así se define la función vectorial. El dominio de la función vectorial está en los reales y el conjunto imagen es un conjunto que está dentro del conjunto de los vectores. ¿Está bien? Por lo tanto, si uno quisiese representar gráficamente el conjunto imagen de esta función vectorial, suponiendo que arranca acá, que arranca en t igual a 2 y termina en t igual a 6, el parámetro, ¿cómo lo harían ustedes? Sí. ¿Es imagen o codominio? Bueno, es verdad, muy bien la compañera. Lo que indiqué ahí es el codominio, tenés razón, porque el conjunto imagen sería el codominio más, el conjunto codominio más pequeño posible. Perfecto. Ahora, y la pregunta, mira, te me adelantaste. Es cierto, la función esta que llamamos R, ¿no? Va, mira, ya lo podemos achicar, va del 2,6, ¿no? Supongo, yo digo que va del 2,6 y pongo el codominio acá, pongo el conjunto de los vectores en el plano, ¿está bien? Ahora, si quiero indicar el conjunto imagen, si quiero representar el conjunto imagen de R, ¿qué harían? ¿Qué les parece que podemos hacer? Indicar el intervalo en X y el intervalo en Y. O sea, el intervalo que recorre las imágenes de la función vectorial en X. Y claro, pero está bien la idea, pero vos tenés que informar, si te pedimos el conjunto imagen, que no lo vamos a pedir porque después vamos a hacer el uso práctico de la función vectorial, te digo, para pensarlo ahora, vos tenés que indicar, si hablamos del conjunto imagen, un conjunto de vectores. De vectores. Y yo creo que la forma más práctica de representar este conjunto imagen es gráfica, haciendo una representación gráfica. ¿Y cuál sería esa representación gráfica? Estamos de acuerdo que el primer vector, según cómo está definida esta ley y el valor del parámetro es este, que yo marqué. Haría paralelogramo. Paralelogramo entre el punto inicial y el punto final. Lo que pasa que vos decís entre... O sea, la suma de vectores del vector inicial hasta el vector final de la curva. O sea, ¿estamos de acuerdo? Sí, está bien. Este es el primer vector del conjunto imagen, ¿no? Y este es el último vector del conjunto imagen. ¿Está bien? ¿Y si pintamos el primero del último y pintamos el centro? Claro, una forma práctica o pictórica o bastante informativa de decir lo que está pasando acá, podría ser decir, son todos estos que están acá, ¿no? Son todos los vectores que están incluidos en esta región que estoy pintando, ¿no? Y que tienen origen acá, tienen origen en el origen del sistema de coordenadas, y todos estos vectores tienen este punto final en la curva. Pero están acá metidos esos vectores, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que, como son infinitos, porque son vectores que empiezan en un vector determinado y terminan en otro, pero son infinitos, y bueno, terminan definiendo un área así que es indistinguible de lo que tengo acá adentro, pero están todos acá metidos, ¿se dan cuenta? Son todos los vectores que están ahí metidos. Esa podría ser una forma de representarlo. No le vamos a pedir eso, pero yo quiero que quede claro que el conjunto imagen de una función vectorial son vectores y están, en este caso puntual, si acotamos el dominio entre 2 y 6 para esta ley, quedan metidos acá adentro. Están atrapados todos acá adentro y definen, si uno los ve de lejos, terminan pintando toda esta región de esta forma. ¿Lo ven? Serían todos estos. ¿Está bien? La envolvente, es decir, la curva que barre ese área, es una muy buena manera
de entender el conjunto imagen de la función vectorial, pero no es el conjunto imagen la curva. ¿De acuerdo? Está claro eso, ¿no? La curva es la envolvente, si quieren, del conjunto imagen de esta función vectorial. Ahora, desde el uso práctico que le vamos a dar a las funciones vectoriales, nosotros vamos a asociar casi siempre a la curva, entre comillas, con la imagen de la función vectorial, pero no es lo mismo. Eso quiero que quede claro. Ahora, cuando lo usamos prácticamente, uno empieza a hacer esa asociación. Y en esa asociación uno puede a veces ser desprolijo, pero tengan en claro que son dos cosas distintas. La función vectorial se define de reales a B2. La curva es una curva. ¿Está bien? ¿Se comprende? ¿Avanzamos? Sí. Una Bien. pregunta. Sí. última. Toda esta área que vos pintaste no tiene nada que ver con, digamos, la idea de si se puede integrar la función vectorial. De plano. ¿Cómo? Que si, digamos, todo esto que pintaste en amarillo no tiene, o sí tiene algo que ver con integrar la función vectorial, si es que se pudiera hacer eso. Ahora lo vamos a ver eso. Quizás alguno ya lo vio. La integral de una función vectorial no te va a devolver ese área que está pintada. Ahora vamos a ver por qué. Pero es es casi una interpretación intuitiva que venimos arrastrando de la integral de funciones escalares. Va a ver que lo notable, lo diferente de las funciones vectoriales es que no te va a dar ese área. Te va a dar algo que por ahí está relacionado con ese área, pero vamos a verlo más adelante. Pero no tiene de hecho, no es el área esa sombreada la integral de la función vectorial. Eso es lo que quiero que quede claro. Quizá uno puede hacer una relación, pero en principio no. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué. Bien. A partir de esto, entonces, definíamos las funciones vectoriales, que es lo que habíamos dicho el otro día. La función vectorial no es otra cosa que el vector, la función que está aquí, es la famosa RDT, cuya ley es esta. Generalmente la presentamos en su forma de descomposición canónica, pero podría estar también presentada como directamente las componentes f de t, punto y coma, g de t. Mientras aparezca el igual, está claro que esta también es una ecuación de función vectorial. Habitualmente a esta función vectorial la denominamos función posición, pero vamos a ver por qué. Y la usamos generalmente para dar la posición o el vector posición de un punto móvil. El punto móvil puede ser cualquier cosa, una partícula que se está moviendo, un electrón, alguien que está caminando, etc. Fíjense que en notación vectorial acá lo indicamos. Es muy común que aparezca de esta manera, más simplificada, que a través de la descomposición canónica. Todo lo que habíamos nosotros aprendido para funciones escalares vale casi en forma idéntica y análoga para el universo de las funciones vectoriales. Y hay una explicación muy simple para ello. Y la explicación tiene que ver con ¿qué? Con que las funciones que definen la ley de la función vectorial son funciones escalares, ¿se dan cuenta? Tanto f de t como g de t son dos funciones escalares. Entonces, cuando nosotros calculamos el límite, definimos continuidad, calculamos derivada y calculamos integral, lo que estamos haciendo en verdad es duplicar el trabajo, porque lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos para las funciones escalares, pero para dos veces, porque lo hacemos para la función f, que es la función, una de las componentes de la función vectorial, y para la función g, que es la otra componente. Y no admite mucha más discusión al respecto. Lo aceptamos como tal porque justamente es algo que ya habíamos discutido en el universo de las funciones escalares. Definimos entonces el límite de una función vectorial cuando el valor del parámetro t tiende a un valor a de la ley de R de t, como el límite cuando el parámetro tiende a de f de t, punto y coma, el límite cuando el valor del parámetro tiende a de g de t. Para tomar un ejemplito cualquiera, si no lo han visto, si tenemos la función vectorial r de t, una sencillita, 2t,
¿no? Por decir, 4t cuadrado, ¿está bien? ¿Cuál será la posición, el límite de esta función vectorial cuando t tienda a 2 de r de t? ¿Qué les parece? ¿Qué haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que hacer el límite, ¿no? Cuando t tiende a 2 de 2t, punto y coma, el límite cuando t tiende a 2 de 4t cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el resultado de este límite? ¿Qué les parece? Díganme, por favor. ¿Cuánto es? 4,16. 4 y 16, muy bien. Ahora, ¿el resultado de este límite qué es? ¿Qué les parece? Un vector. Un vector. Muy bien. ¿Qué quiere decir que el resultado de este límite sea un vector? Bueno, que si uno tuviese este vector, a ver, lo hago acá. Ese vector lo puedo hacer, ¿no? 2t en 4t cuadrado lo puedo evaluar cerquita del 2. Cerquita del 2, ¿cuánto me da? Supónganse que vamos a evaluar este vector en 2,1, ¿no? ¿Cuánto me da en 2,1 este vector? ¿Qué me va a quedar acá? 2,1 por 2 es 4,2, ¿no? Si no me falla. Y me dicen el segundo cuánto es 2,1 al cuadrado por 4. ¿Alguien lo tiene a mano? 17,64. 17,64. O sea, si yo dibujo este vector, 4,2 y 17,64, ¿no? Esto es para cuando t vale 2, ¿no? Lo hago acá en el tercer parámetro para ayudarme a interpretar, perdón, cuando t vale 2,1. Me hago el tercer eje para ayudar a interpretar lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este es el vector de arranque. Entonces, cuando t tiende a 2, vengo para acá, ¿no? ¿Y qué está pasando cuando t tiende a 2? Este vector, en esa posición límite, cuando t tiende a 2, va a tender a 4,16, ¿no? A esto. ¿Se dan cuenta? Cuando t tiende a 2, el vector este tiende a este vector. ¿Lo ven? La imagen de esta función vectorial, cuando t tiende a 2, que es un vector, tiende a este otro vector que yo representé ahí. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? ¿Lo que está pasando? Sí. Bien. A ver, Es bastante intuitivo, podría volver al ¿eh? gráfico de antes para ver, digamos, la ¿Cómo? comparación. Si era la misma función que estábamos viendo antes, ¿verdad? Me parece que es diferente a la que veíamos, es diferente, pero si querés lo vemos acá. Un poquito distinta, pero si querés lo vemos acá para que quede claro gráficamente. O lo podemos evaluar acá. Mira, lo podemos evaluar acá. Vamos a hacer lo mismo, pero con esta. Calculémoslo en 3, mirá. R en 3 era el 3,15, que es el OQ que está acá. Lo pongo acá, ¿no? Este que yo dibujo acá es R en 3. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el límite, ¿está bien? Cuando t tiende a 2 de esta función vectorial, de R de t. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 2 de, lo abro acá, lo puedo poner así, me va a quedar de t, ¿no? Punto y coma, el límite cuando t tiende a 2, ¿de quién? Es duplicar el trabajo, como se dan cuenta, ¿no? Tengo que hacer lo mismo, pero para cada función escalar que define la ley o las componentes de la función vectorial. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué resultado? ¿Cuál va a ser la posición límite de esta función vectorial cuando t tiende a 2? Y va a ser, fíjate, en este caso va a ser 2, punto y coma, 16. ¿Está bien? Que es el que ya habíamos calculado. Esto quiere decir que cuando t, si yo lo tengo t acá, ¿no? Estoy en 3. Y t tiende a 2, lo que está pasando es que este vector que está acá, tiende a este de acá. Es su posición límite, es la posición límite de este vector cuando t tendió a 2. ¿Lo ven? Lo cual es bastante intuitivo, si se quiere. Lo que pasa es que la diferencia es que antes hablábamos del comportamiento tendencial de imágenes de escalares y ahora tenemos que tratar de extrapolarlo a un comportamiento tendencial de imágenes, pero que son vectores. Entonces se tienen que mover las dos componentes a la vez. ¿Está bien? Pero obviamente lo interesante es que las imágenes
las imágenes en general, las imágenes, los puntos finales o los extremos de esos vectores quedan sobre la curva, ¿lo ven, no? Cuando yo calculo el límite. Es como si pasara del punto Q al punto P, si lo veo en forma simplificada o de una perspectiva solamente geométrica. Lo que está detrás de eso es toda esta ingeniería que estamos introduciendo ahora. ¿Pero lo ven eso? Es como si yo pasara el punto Q, el efecto práctico, si uno lo ve a partir de la envolvente, es como si yo pasara de Q a P. Y es importante que notemos eso porque ahora vamos a definir la derivada. Y la derivada tiene mucho que ver con esto. ¿Lo ven? Es como si yo pasara del punto de Q al P, cuando hago que T tienda a 2. ¿Por qué? Porque es interesante, porque como hablamos de vectores, hay un sentido en el recorrido. Estoy yendo para allá, sobre la curva. ¿Lo ven? Es muy importante. Esto sí es nuevo de funciones vectoriales, porque eso en la función escalar no estaba. ¿Se termina de entender, chicos, chicas? Escucho si hay alguna duda. Sí, creo que sí. Igual ahora, cuando lo veamos en el contexto de la derivada, vamos a darle otra vueltita ahí. ¿Cuál es esa vueltita? La siguiente. Cuando vamos a definir la derivada de la función vectorial, lo hacemos usando el concepto de derivada que ya hemos definido. Sigue siendo, lo vamos a anotar de esta manera, el límite de un cociente incremental. Cuando el incremento tiende a 0. El tema es, ¿qué es el cociente incremental en este contexto? Bueno, el cociente incremental en este contexto se define de esta manera. Obviamente, es como si fuese un delta F, ¿no? Dividido un delta X, en donde el delta X lo puedo contemplar como el incremento, pero el delta F ahora, la diferencia de imágenes, pasa a ser, ¿qué? Un delta R, porque la función que da las imágenes era una función vectorial. Entonces lo que tengo en el numerador de este cociente incremental es una diferencia de vectores. ¿Se ve? Esta derivada se va a definir si el límite existe, como en el concepto de funciones escalares. Ahora, retomando la discusión que había quedado planteada en el límite, fíjense que si uno hace una aproximación geométrica de esta discusión, es lo que tenemos aquí. Uno puede tener la función vectorial, la imagen de la función vectorial en el punto incrementado, es decir, en T más H, puede definir este vector, supongamos que define este vector que está acá. Supónganse que yo partí de este vector, del punto del vector R en el valor del parámetro T, que define este punto P. ¿Qué hago ahí? Perturbo. ¿Cómo perturbo? Claro, cuando perturbo acá, como perturbaba en la función de una variable, ¿se acuerdan que si yo perturbo, define la derivada en la función de una variable, teníamos, qué sé yo, el X acá, o el X0 acá, el X0 más H, la perturbación la hacía en este sentido, y veía lo que pasaba acá, lo que pasaba con las imágenes. ¿Está bien? Con la curva, y en función de eso evaluaba qué pasaba con las imágenes. Bueno, acá está eso mediado o está tamizado. La perturbación la propongo en el parámetro T. Para que el vector se mueva, que la imagen viaje sobre la curva, el vector, tengo que incrementar acá. Parto entonces del valor de T, este es mi punto, mi posición de partida, mi vector posición de partida, y propongo el incremento. Llegué hasta acá. Lo que tengo acá, fíjense, la diferencia entre este vector y este vector, que es el delta R, que va a formar parte de la definición, es esto que está acá, ¿no? Es este vectorcito acá, ¿se dan cuenta? ¿Lo ven? ¿Hasta ahí estamos? Este es el delta R. Es la diferencia entre este vector y este vector. Estoy haciendo la resta de vectores de la forma simplificada. ¿Me siguen hasta ahí? Yo no, profe, no me puedo ubicar. ¿Te acordás de cuando restábamos vectores? Si yo tengo que sumar vectores, ¿te acordás? Sí. Tenés que sumar este vector. Vamos a hacer la suma del vector A con el vector B. ¿Qué hacíamos? Paralelogramo, ¿no? Y la suma era esta. ¿Está bien? Es A más B. Si yo quiero hacer A menos B,
lo que hacíamos, que era el vector B, lo poníamos acá. Y esto era A menos B. ¿Lo ves? Si haces un esfuerzo de imaginación, lo que está pasando acá es lo mismo. Este sería mi vector A, que le estoy restando esto. Y esta diferencia entre el vector R en T más H, en T menos H, perdón, menos el vector R de T, me da el vector que yo llamo delta R, que es este de acá, que es el vector diferencia. Es lo mismo. No sé si llegas a verlo ahí. Sí, podría. Ahora, ese vector diferencia es lo que indicamos acá como, no lo puse, bueno, después lo voy a poner, pero este vector diferencia, este delta R, es el que precisamos para calcular la derivada. Entonces, antes de avanzar sobre lo que quiero mostrarles, ¿qué suponen que está pasando cuando calculo la derivada? Vamos a tratar de usar la definición de una función escalar y pensar cómo esa definición la podemos adaptar al nuevo contexto. ¿Qué tengo que pedir allá, yo, en este contexto? ¿Qué tengo que evaluar acá? Un límite cuando este incremento tiende a ¿cuánto? ¿H a cuánto tiene que tender ahora? Para el cálculo de derivada que quiero hacer acá. ¿Qué tengo que hacer con este H que está acá? A cero. A cero. ¿Qué quiere decir que H tiende a cero? Bueno, que este punto incrementado tienda a T, ¿no? Básicamente, al punto de partida. Bien. ¿Qué suponen que va a pasar con los cuando calcule este límite? ¿Qué suponen que va a ir pasando con los vectores a medida que voy calculando este límite? ¿Qué va a pasar con este vector final que estaba acá, el incrementado? Va a ir achicando, se van Claro, acercando ¿se va a ir los acercando a dónde? Q a P. Sí, el punto está bien, pero el vector este va a ir desplazándose para acá, ¿no? Se va a ir Sí. desplazando para acá. Y lo que va a ocurrir, y es lo notable, es que este vector delta R va a terminar siendo un vector tangente a la curva en el punto P. Va a ser este. Y este vector va a ser R' de T. Notable. Eso es lo que va a ocurrir. Lo paso en limpio. Y es lo que está pasando. O sea, que es muy similar, es lo mismo que la función, o sea, conceptualmente es lo mismo que lo que ocurría con una función, con la derivada de una función de una variable. El tema es que acá estamos incorporando otra dimensión dada por el parámetro en T, entonces tenemos que interpretar todo a la luz de lo que propone ese parámetro T y la complejidad que supone estar trabajando con imágenes que no son números, sino que son vectores. Entonces, paso en limpio. Ese delta R, que es central en la definición de la función de una derivada de una función vectorial, lo vamos a llamar vector desplazamiento. ¿Por qué? Porque indicaría, desde el punto de vista de la curva, que estoy yendo del punto inicial P al punto Q. Los dos puntos están en la curva. El cociente el cociente que propone acá, lo vamos a nombrar el cociente entre el vector desplazamiento y el incremento, que lo puedo escribir de esta manera. Fíjense, delta R lo puedo pensar así, miren, es R en T más H menos R de T, esto es delta R, dividido, ¿quién? Bueno, T más H, perdón, sí, que es el punto final, menos T, ¿está bien? Esto sería un delta T o termina siendo, porque se simplifica, H. Este cociente se va a llamar, así como en las funciones de una variable, velocidad media. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental en la velocidad, en esta definición de velocidad media en este contexto en relación a las funciones escalares? Que esta velocidad media es un vector. Esta velocidad media es un vector. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Es el vector desplazamiento multiplicado, si se quiere, 1 sobre h. Es un vector. ¿De acuerdo? Es un vector. Lo ven todo eso, ¿no? O sea, cuando uno está calculando el límite del cociente incremental de una función vectorial,
ese cociente incremental, que es la velocidad media, en el contexto de las funciones vectoriales, es un vector. Es decir, es un número que tiene un módulo, dirección y sentido. En este caso, es este vector de acá que indica acá. ¿Lo ven? Es ese vector. En este caso sería este vector. Lo que vamos a hacer es que sobre este vector vamos a hacer que h tienda a 0, que es lo que estoy indicando acá. Cuando h tiende a 0, se me empiezan a meter estos vectores, se me vienen para acá. Y en la posición límite tenemos la velocidad instantánea, que es la que indico en violeta, que va a ser siempre tangente a la curva cuya función vectorial barre en el punto donde estoy calculando la derivada. Es esto que está ahí, lo voy a borrar para que se vea. Esperen. Que es ese famoso R' dt. Ahora vamos a hacer una cuentita como para redondearlo, pero quiero que quede claro eso. Vamos a calcular, para definir la función la derivada de una función vectorial, un límite cuando el incremento tiende a 0 de un cociente que en verdad es un vector, que es la velocidad media. Es el delta R por 1 sobre el incremento. Es el cociente en donde está involucrado el vector desplazamiento. En la posición límite de este vector desplazamiento, que para el caso graficado indico acá, cuando h tiende a 0, estos vectores tienden al vector de arranque y en ese movimiento termino haciendo que este vector desplazamiento se transforme en el vector tangente a la curva, que es la derivada calculada. Podemos hacer rápido un calculito para tener una idea de lo que estamos hablando y quedarnos tranquilos. Van a ver que es muy sencillo. Antes del calculito, vamos ya a las reglas de cálculo, porque si uno quiere calcular derivada, función vectorial, si uno toma la definición ahí, se va a volver un poco loco o loca. Lo importante es reconocer, gracias al teorema 1, que es muy fácil calcular las derivadas de funciones vectoriales, porque se calculan directamente como la derivada de las componentes escalares de la función dato. Muy sencillo. Así como el límite se calcula muy fácil, la derivada de una función vectorial se va a calcular en forma muy sencilla. Entonces vamos a un problemita muy sencillo para ubicarnos y tratar de aclarar lo que quede en duda todavía. Decía, supónganse que tenemos una función vectorial, que es esta, r de t igual x de cuadrado, ya les digo. X cuadrado igual a... Yo quiero poner esto, x de t. Vamos a hacer t cuadrado. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿qué les recomendamos hacer? Bueno, podemos dibujar, y supónganse que el parámetro t se está moviendo entre 0 y 2. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para tener una idea de qué curva define esta función vectorial? Que podemos pasarla a la cartesiana a la paramétrica y a la cartesiana, como para poder representarla en un sistema sencillo. Si no, tendríamos que ir calculando todos los vectores y quedándonos con los extremos, que eso es muy poco práctico. Entonces recomendamos pasarla a la cartesiana. Para pasarla a la cartesiana podemos pasar primero por la paramétrica. ¿Y cómo va a ser la paramétrica? Va a ser x igual a t, ¿no? E igual a t cuadrado. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Y de acá cómo la paso a la cartesiana? Voy a hacer la sustitución, ¿no? La eliminación del parámetro. Si x igual a t, puedo decir que es igual a x cuadrado. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, puedo tener la envolvente de la región que define esta curva vectorial. ¿Y de dónde voy a arrancar? ¿Dónde arranca esta curva? Cuando t vale 0, ¿dónde estoy? Acá, ¿no? De 0 a ¿Está bien? 2. Claro, de 0 a 2, porque cuando t vale 2 me queda el 4. 1, 2, 3, 4. Esta es la forma más práctica de tener
¿Y qué tengo acá? Acá tengo el envolvente. Tengo el envolvente de la región del plano que define los vectores de la imagen de esta función vectorial. Pero para hacerlo más, déjeme pensar, porque yo voy a hacerlo más gráfico, vamos a hacerlo al revés. Espera un segundito, porque si no, no se va a ver. No es que esté mal lo que estoy proponiendo, pero no se va a terminar de ver lo que quiero mostrarles. Vamos a hacerla. Vamos a levantarlo un poquito, o sea que me quede t cuadrado menos... Supónganse que sea menos 2. T cuadrado menos 2. Permítame esta corrección. Es t cuadrado menos 2. Para que se vea bien lo que quiero hacer. T cuadrado menos 2. T cuadrado menos 2. Y acá me queda x cuadrado menos 2. ¿Está bien? Y permítanme una corrección más que es menos t cuadrado menos 2, menos t cuadrado menos 2, menos x cuadrado más 2. Ahí está. Todas estas correcciones. ¿Para qué? Porque quiero tener una cosa que se vea bien. Menos x cuadrado más 2 es cuando x vale 0 me queda acá. Acá me queda el 2, entonces me queda así. Cuando x vale 0 estoy arrancando en el 0,2 y termino que cuando x vale 2 me queda así. ¿Está bien? Así sería. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer un par de cambios. ¿Me siguieron con los cambios que hice? ¿Estamos? ¿Se dan cuenta por qué solamente este arquito de la parábola? Porque me lo define el parámetro acá. Ahora, está bien. Yo lo hice de esta manera porque es la forma más práctica y es la que les recomendamos hacerla. Pero ustedes podrían haber empezado a calcular las imágenes de esta función vectorial. Porque R en 0, ¿cuánto vale? Si yo veo la función vectorial acá. ¿Cuánto vale R en 0? 2. Sí. 0,2. 0,2, muy bien. Entonces yo puedo dibujar el vector R en 0. El vector R en 0 lo voy a hacer con este color rojo que es este que está acá. Y ahí arrancó, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que me va a quedar para la curva de este punto. Vamos a elegir otro color. Puedo hacer el R en 1. El R en 1, ¿cuánto me daría? Vamos a hacerlo acá. R en 1, ¿cuánto me da? ¿Qué imagen me devuelve R en 1? 1, 1. 1, 1, muy bien. Entonces R en 1 va a ser este de acá. ¿Lo ven? R en 1. Supongan que este es 1, más o menos el 1 está por acá y el 1 estará por acá. Perdónenme la escala. Y podemos calcular R en 2, que lo voy a hacer en otro color. En violeta. R en 2, ¿cuánto me da? 2, 0. 2, 0, muy bien, que es efectivamente este de acá abajo. Obviamente imaginarán que entre este y este, yo puedo pintar toda esta región y la región que barre estas imágenes, dada por los vectores de esta función vectorial, la envolvente es la curva que acá está indicada. Lo hacemos y le recomendamos a partir de la forma cartesiana porque es única y me permite tener rápidamente información de cómo es la curva, pero lo que está detrás de esto es todo este análisis que hicimos acá. Bien, eso para un poco ir cerrando esa primera aproximación a la idea de función vectorial. Lo que nos pedí ahora, lo que nos va a pedir ahora, es que calculemos, les voy a pedir yo que calculen la derivada de esta función en el punto 1. En el punto 1. R' en 1. Desde el punto de vista de lo que le dije recién, que es el límite de la historia, bueno, pero dijimos que valía lo siguiente. R' en 1 vale, si yo quiero calcular la derivada de R de t, vale, que se calcula como la derivada de la función escalar, que está ocupando el lugar de las abscisas, punto y coma, la derivada de la función escalar que está ocupando el lugar de las ordenadas, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular R' en 1, ¿qué me va a quedar? Si yo calculo para R' de t genérico, usando el teorema que les mostré recién, nos va a quedar que la derivada de t es 1 para cualquier valor de t, y en el segundo caso me va a quedar que es menos 2t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, R' en 1, ¿cuánto va a ser? 1, fíjense. ¿Y después qué me queda? Menos 2.
2. menos 2. ¿Está bien? ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir que el reprime en 1 sea 1 menos 2? ¿Qué me está dando el 1 menos 2? ¿Cuál es el vector 1 menos 2? El vector 1 menos 2 es un vector que si lo hacemos anclado al punto donde estoy calculando la derivada, que es este punto P, ¿no? Porque en este punto P, o sea, se supone que acá tengo un vector desplazamiento que es este, ¿está bien? Acá tengo un vector desplazamiento, uno lo puede, supónganse que el incremento me da este vector y este vector, y lo que estoy haciendo yo, porque lo que estoy imaginando es lo siguiente, ¿no? Tengo el parámetro T, el punto donde estoy calculando la derivada es 1, ¿y qué propongo acá? Un incremento. 1 más h. Supónganse el incremento me viene hasta acá, exagerando, ¿no? Tengo este vector acá, donde h ¿cuánto valdría acá? Valdría 1, ¿no? ¿Está bien? Tengo este vector y este vector. Este de acá es el que le indiqué antes como el vector desplazamiento delta R. Entonces, cuando calculo la derivada, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que este punto incrementado tienda a 1 en el valor del parámetro t. Cuando hago que este punto incrementado tienda a 1 en el valor del parámetro t, lo que está ocurriendo es que estos vectores empiezan a venir para acá. Este vector de acá se empieza a apoyar sobre el vector de partida. Y lo que ocurre, espectacularmente, es que ese vector que yo calculé acá, que es la derivada, termina siendo una cosa así. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Conservar. Mantener. ¿Por qué me sacó? Ya lo teníamos, ya lo teníamos. Deme un segundito. Claro, porque me sacó. Estaba trabajando sobre un problema, ¿no? Qué macana. Se dan cuenta, siempre hay un inconveniente. Bueno, vuelvo a dibujar rápido. Era sobre un problema que me he inventado, ¿no? Sí. Perdón. ¿Por qué me hace eso? Rápido el problema que había inventado, ¿cuál era? Quiero llegar rápido al dibujito. Me voy a quedar con el dibujito nomás. El dibujito. Oh, perdón. Ya lo tengo. No pierdan la atención, por favor, que vamos a generar algo impresionante. La cosa era así. Teníamos 1, 2, 1, 2, ¿no? Y era una cosa así. Una cosa así. Voy a mejorarlo. Era una cosa así, que era el arco de parábola. Teníamos este vector y este vector que era el 1, 1 que estaba por acá, supónganse. 1, 1. 2, 2. Decíamos, estoy calculando la derivada R' en 1, me devolvía el vector 1 menos 2. Lo que estoy haciendo, según la discusión que habíamos tenido al principio, era pararme en el valor del parámetro t igual a 1, proponer el incremento 1 más h, supónganse que llegué a 1 más 2, es decir, llegué a este punto Q. Me queda definido, según este incremento que propongo, este vector posición que estoy dibujando acá, este delta R, y cuando calculo la derivada, lo que hago, voy a cambiar el color, cuando calculo la derivada, lo que hacía era que este parámetro tienda a 1, es decir, que h tiende a 0. Por lo tanto, este incremento tiende a 1, que es el valor donde estoy calculando la derivada. Cuando ocurre eso, este vector final, que estaba dado por el calculado como en el incremento en t más h, va a ser esto. Y al hacer eso, va a quedar definido este vector velocidad instantánea, que es este que está acá. Este es R' en 1. ¿Y cómo sé que es R' en 1? Fíjense si dibujan este vector, 1 menos 2. El vector 1 menos 2, si lo dibujan en el punto P, que el punto P era de coordenadas 1, 1, ¿no? El punto P está acá. Lo hago acá para que se vea mejor. 1 menos 1 es 1 unidad para acá, ¿no? Y 2 para abajo. Es este de acá. Bueno, me quedé chiquito, pero es el mismo vector. Es tangente y tiene esa dirección y sentido. Fíjense, toda la información, imaginen luego, toda la información que nos da
este nuevo enfoque de las funciones, que es una cosa así. Este es el vector R' en 1, que generalmente, bueno, lo voy a hacer mejor, pasa que tiene que ser tangente. Este es R' en 1. Lo hice acá para que sea más claro. Toda la información que nos da esta nueva perspectiva vectorial y todo el acceso nuevo de mejores o de herramientas distintas que nos van a permitir tener una representación mucho mejor de los distintos modelos que uno quiere analizar. ¿Se entiende un poco la idea, chicos, chicas? ¿Se va viendo? Sí, sí. Esa es la velocidad instantánea. Ahora, y acá viene la interpretación. Supongan que lo voy a hacer un dibujito acá, chiquitito, para hacer bien pictórico lo que quiero decir. Supongan que la función de recién lo que indicaba era cómo se desplazaba, ¿no?, una persona desde este punto, del punto R al punto Q. ¿Está bien? Entonces la persona se va desplazando, la función de esa posición iba mostrando cómo la persona se estaba moviendo en el plano. Cuando llega al punto 1, 1, que es este, que es el punto P, ¿ustedes qué dirían? Que la persona, según todo el análisis que vimos recién, en el punto P, ¿va a ir normalmente hacia el punto Q o se detiene y da la vuelta? ¿Qué les parece? ¿Qué haría acá en el punto P? ¿Va para arriba ¿Puedes repetir, profe? o va para abajo? ¿Podrías repetir? Claro, supónganse que todo lo que discutimos recién en verdad estaba modelando una partícula o un insecto que estaba caminando por este borde, ¿no? Entonces viene caminando por el borde, viene así caminando, y cuando está en el punto P, a partir de lo que hemos visto recién, ¿qué les parece que va a hacer ese insecto? ¿Va a seguir caminando hacia el punto Q o va a retroceder? No va al punto Q, pero con otra velocidad. Claro, bueno, la velocidad sí habría que verlo, claro, porque puede ser que vaya cambiando, pero fíjense qué interesante, porque este vector velocidad instantánea que hemos encontrado obliga, lo que está haciendo este vector velocidad es que este punto P vaya siga sobre esta trayectoria hacia abajo. La velocidad me está tirando hacia abajo. ¿Qué debería haber pasado para que en este punto el insecto retrocediera? ¿Qué es lo que debería haber pasado? ¿Cómo debería haber sido negativo. la velocidad en 1? Para que Negativo. retrocediera, y va a depender obviamente del modelo que tengamos luego para discutir. ¿Qué tendría que haber pasado? Y el vector tendría que haber sido yo, para allá, o para allá, la velocidad. Entonces eso sí, si la velocidad me tira para atrás, obviamente el tipo va a tener que retroceder. ¿Se dan cuenta cómo se van vinculando la función posición y la función velocidad en este nuevo contexto? En donde tenemos más grado de libertad, claro, porque tenemos más variables para analizar. Antes no es un solo valor ahora, hay que ver el par de funciones escalares que tiene la función vectorial para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si la función velocidad me hubiera dado una cosa así, ¿qué dirían que pasa? ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿El que está en horizontal? Sí, horizontal así. Se mantiene constante. Queda quieto. Podría quedarse quieto, habría que ver. Podría quedarse quieto, exactamente. Podría quedarse quieto, habría que ver. Sí, me da obviamente, si me hubiera dado este resultado, R' en 1. El vector nulo, ¿qué les parece en este punto? No se mueve. Se detiene, exactamente. Bueno, y así un montón de posibilidades. Bueno, los problemitas a los que van a enfrentarse tienen que ver con esta interpretación. Va a haber una función posición, va a haber una función velocidad, y uno tiene que poder representar la función posición, la función velocidad, e interpretar, predecir qué va a pasar con el objeto para distintos instantes de su movimiento. Y eso lo va a mostrar la relación que hay entre la función velocidad y la posición. Hay muchos problemas en la guía de este estilo,
pero parten un poco de esta discusión. Uno tiene que tener estas herramientas, de hecho la van a tener para poder predecir lo que está pasando. Bueno, quiero hacer un mapeo de todo. Obviamente van a quedar un montón de cosas, pues esto da para discutirlo, yo diría que un mes, porque es interesantísimo, no solamente por estos problemitas sencillitos, sino por el universo de posibilidad que nos abre las funciones vectoriales, porque, como les decíamos, lo anticipábamos hace unos encuentros atrás, los modelos que constituyen el máximo interés para los que nos dedicamos a la ciencia son modelos que precisan de la construcción de ecuaciones vectoriales y funciones vectoriales. Entonces, esto es solamente la puntita del iceberg. Que sirva como incentivo para que ustedes luego puedan profundizarlo, porque los problemitas, si bien no son complejos necesariamente, bueno, presentan situaciones diferentes en donde ustedes tienen que apelar a esta interpretación para poder salir airosos del desafío que les proponemos. Lo que quiero es... Una pregunta. Sí. ¿Podrías volver a explicar por qué te dio ese gráfico, digamos, del vector de la derivada? De la derivada que calculé. Claro, que te dio... Acordate que nosotros teníamos esta situación, esto. Acá teníamos el punto P y acá teníamos el vector R1. R1 que es el vector posición del punto P. Lo que hice yo fue tomar la ley de R de T, que era T, punto y coma, menos T cuadrado, menos 2, si mal no recuerdo. Más 2. ¿Está bien? O más 2. Más 2. Lo que hice fue buscar la función vectorial derivada asociada a esta. Derivo componente a componente, me queda 1, ¿no? Y menos 2t. Y luego evaluar esta función en 1. Sí, esa parte está entendí, pero digamos... Entonces me queda el 1 menos 2. Este vector 1 menos 2 lo puedo representar. Lo puedo hacer como un vector libre. El 1 menos 2, si lo hago como vector libre me va a quedar así. 1, 2. Por acá. Por acá abajo, ¿no? Este vector que está acá libre es la derivada en 1. Lo que nosotros hacemos para poder interpretarlo de la manera que construimos la noción de derivada y dar una interpretación geométrica de lo que está pasando, es a este resultado anclarlo en el punto de la curva donde estamos calculando la derivada, es decir, en el punto P. Fíjate que lo que eso hago era lo que no entendía. es hacerlo ahí. ¿Para qué? Para poder interpretarlo a la luz de cómo hemos definido la derivada, porque lo que está pasando acá es, como yo dije antes, si yo produzco el incremento en este sentido, cuando este vector posición, que es cuando el incremento tiende a 0, el vector final va a tender a apoyarse sobre el vector inicial y el resultado es que el vector desplazamiento, el delta R, se transforma en este vector, en el vector tangente que está ahí. ¿Está bien? Les recomiendo que hagan esa reconstrucción para algún par de ejemplitos y van a terminar de percibir bien esta relación que hay entre el delta R, que es el incremento, el vector delta, y el R'. ¿Qué pasó acá? Cuando pasé. Bueno, hice que H tienda a 0. Cuando H tiende a 0, este delta R, el vector, desplazamiento, tiende al vector tangente o velocidad instantánea. El vector delta desplazamiento, tiende a la velocidad instantánea. Bueno, para seguir simplificando el asunto de la derivada, así como el teorema 1 nos permite fácilmente encontrar la función vectorial derivada asociada a una función vectorial dato, hay toda una serie de teoremas, que son el teorema 2, perdón, que refiere a las fórmulas de derivación, que dicen básicamente que todas las reglas de derivación que nosotros conocemos para las funciones escalares también valen para las funciones de tipo vectoriales. Entonces, cuando uno tenga duda de cómo derivar alguna suma de funciones vectoriales o el producto de funciones vectoriales, bueno, tiene que recordar cómo eran las reglas para de las derivadas de la función de una variable. Entonces no va a haber problema, sale solito el asunto. ¿Está bien? Las menciono acá, después probablemente algunos ya las haya trabajado en tarea de aula, pero de todas maneras son cosas que ya hemos trabajado. Si saben derivar funciones de una variable,
todo lo que vale para esa función de una variable vale para el contexto de las funciones para las derivadas, las funciones vectoriales, y eso nos lo avala el teorema 1 y el teorema 2. Profe, disculpe, no hay que derivar por definición, ¿verdad? Podemos No, hacer vamos a derivaciones derivar directas. solamente usando las reglas, exactamente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, a partir del vector posición y la función vectorial que define el vector posición, yo ya me anticipé, tenemos con la definición de la derivada de una función vectorial queda implícitamente definido la función vector velocidad, que es esta, ¿está bien? Que la que vimos recién. Y obviamente la derivada segunda de la posición, es decir, la derivada primera de la velocidad, nos va a dar la aceleración. ¿Está bien? O sea, nada. Es lo mismo que ya hacíamos para funciones variables. ¿Cuál es lo que podemos incorporar como novedad que hay que tener mucho cuidado? Ojo, cuando calculamos el módulo de la función velocidad, obtenemos lo que vamos a llamar rapidez, que tiene que ver mucho con la rapidez, ¿se acuerdan? De las funciones de una variable. Acuérdense que la rapidez para las funciones de una variable era el valor absoluto de la velocidad. No son estrictamente lo mismo, porque en este contexto la rapidez es el módulo de un vector. Lo que pasa es que desde el punto de vista algebraico o aritmético son lo mismo, porque son dos números. Está bien. Pero hay que tener bien en claro el contexto en el cual se genera la pregunta. Si nosotros vamos a pedir la rapidez de una función vectorial, usted tiene que hacer este trabajo. Si ahora vamos a pedir la rapidez de una función escalar, tienen que calcular la derivada y hacer el módulo, el valor absoluto de la derivada. Profe, ¿interpretamos la rapidez como un vector? No, la rapidez es un número. Fíjate que es el módulo de un vector. Claro, por eso. Pero es un número que proviene de una naturaleza diferente que la rapidez de una función escalar, en donde es el valor absoluto, en ese caso, de otro número. ¿Está bien? En el caso de la función escalar, la rapidez es el valor absoluto de un número. En el caso de las funciones vectoriales, la rapidez es el módulo del vector velocidad, para un valor del parámetro determinado. Y ojo con la aceleración, porque con la aceleración pasa lo mismo. Acá vamos a llamar directamente aceleración escalar, pero ojo, porque decimos escalar porque es un número, pero otra vez es el módulo del vector aceleración. Entonces tengamos mucho cuidado, estemos muy atentos a lo que pedimos en los problemas para evitar errores. ¿De acuerdo? Cuando queramos pedir la intensidad, si se quiere, de la velocidad en un valor del parámetro determinado en la función vectorial, vamos a pedir rapidez, pero ustedes van a tener que interpretar que estamos pidiendo el módulo de la velocidad. Lo mismo cuando pidamos aceleración, la intensidad de la aceleración la vamos a pedir como aceleración escalar, pero es el módulo del vector aceleración. Moraleja, lean bien el problema porque el problema le va a indicar qué definición tienen que usar. ¿Cuál es la complicación? Es que se llaman iguales, obviamente, porque son lo mismo desde el punto de vista físico, pero son diferentes desde su naturaleza matemática. ¿Está bien? ¿Pasamos? Así ya muestro lo último que tienen que tener en cuenta y los invito, obviamente, para lo que queda abierto, a las consultas del martes. Lo último tiene que ver con lo que había planteado el compañero antes, al principio. Así como podemos calcular límites, podemos calcular derivada primera y derivada segunda de la función vectorial, también, como imaginan bien, podemos integrar esas velocidades, ¿no? Lo único que vamos a necesitar, generalmente, partir de una función vectorial velocidad, que la vamos a integrar de esta manera. ¿Qué es lo importante? Otra vez, chicos, chicas. La función integral o la integral definida, depende de lo que hagamos, de una función vectorial, la vamos a calcular, como bien indica acá, porque bien vale, por lo que discutimos para derivada, también vale para la integral,
como las integrales de las funciones escalares componentes. Pero el resultado de esta operación, en el caso que estemos hablando de una integral indefinida, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me va a devolver la integral esta de acá? Perdón. Un número. No, porque un número. Si estás integrando componente a componente, indefinida, ¿te acordás que si yo integraba, Una función vectorial. indefinido, ¿no? Suponete que integraba una b de t, diferencial t, ¿qué me devolvía esto? Una función, una f de t, más las constantes de integración. ¿No? Esta es la integral indefinida propia de esta función dato. ¿Pero qué es esto de acá? ¿Es un número? La integral indefinida, ¿qué es? Una función. Era una familia de funciones. Cuando calculemos integrales indefinidas en el contexto de funciones vectoriales, el resultado que me va a devolver es una familia de funciones vectoriales, ¿no? Es decir, esto va a ser igual a una f grande en la variable t más una constante, punto y coma, una función g grande en la variable t más una constante. ¿Se dan cuenta? Vale lo mismo que valía obviamente para la función de una variable, porque justamente estamos asistiéndonos de todo lo que habíamos estudiado para la función de una variable y extendiéndolo al campo de las funciones vectoriales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si queremos hacer esto, calcular la integral definida entre a y b de una función vectorial, ¿qué me va a dar el resultado de esto? ¿Qué tiene que darme el resultado de eso? ¿Qué les parece? La f'. F'. ¿Por qué F'? Si yo te pido la integral definida entre a y b de una función escalar, ¿qué es el resultado de esto? ¿Cómo se llama el resultado de esto? ¿Qué nombre le damos según el teorema? El incremento. Sí, el delta. Suponete que esto es F', ¿no? El delta F. Es un número, ¿no? La pregunta que les hago, si calculo la integral definida de una función vectorial, el resultado va a ser un número. Una coordenada. Tarararán. Un Para vector. responder a eso, está lo que discutimos acá. Fíjense. La integral definida de una función vectorial b, que generalmente va a definir una velocidad, es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a obtener integrando cada una de las funciones componentes y luego evaluando el extremo. O sea, el cálculo lo vamos a hacer fácil, pero tiene que quedar claro que la integral definida es un vector, no es un número, es un vector. ¿Cómo lo vamos a calcular? Como lo hacíamos antes. Vamos a calcular el vector resultado, que va a ser dos componentes, y lo vamos a evaluar en los extremos. Ahora vamos a hacer una cuentita como para aclararlo, que es el problemita de acá. Fíjense. Dice, una partícula comienza con su movimiento, siendo su posición inicial r en 0, 1, 0. Y tiene una velocidad inicial que es esta. Dicen que determinamos la velocidad inicial, posición y aceleración en cada instante. No importa lo que nos pide ahora, porque lo que quiero hacer justamente es jugar con el tema de la integral. Si uno integra esta expresión, si uno integra la b de t, supuestamente no, si yo la hago integral indefinida, voy a obtener una familia de funciones vectoriales. Una de estas funciones vectoriales me va a devolver la función posición, de la cual la función velocidad es dato, porque acuérdense que la función velocidad es la derivada de una función posición vectorial. Y si tengo los extremos
del parámetro t, en las cuales se está moviendo la función posición y la función velocidad, tengo tengo evaluado el intervalo de integración, de alguna manera, voy a obtener el vector delta R que indiqué anteriormente, que es lo que tengo acá. Es el vector que llamamos, está por acá, es el vector que llamamos cambio total de R, que es este de acá. Este vector lo vamos a llamar el cambio total en la posición. Es el vector que es el cambio total en la posición. Pero es un cambio total vectorial. Bueno, les pido que por favor, para sacarnos la complejidad encima, empecemos por el principio. A ver si sale, primero, encontrar la familia de funciones vectoriales que se obtiene al integrar la función velocidad. A ver si sale, yo ya veo. Bueno, yo voy a representar en dónde está la partícula según el dato, que es la R0. O sea, que me piden que interpretemos un poco qué le pasa a una partícula o algo. Sí, la partícula que está acá. En el R0 es el 1, 0. O sea que la cosa empieza su movimiento desde acá, del punto inicial. Este punto, este vector que yo represento acá es el R0. Bueno, me dicen, si integramos esta b de t, la velocidad, esta velocidad es la con la que se desplaza la partícula. Se supone que se puede mover para arriba o para abajo. No sé cuál es la curva sobre la cual se está desplazando la partícula porque justamente desconozco la función posición. Pero, a partir de lo que estuvimos discutiendo recién, si integramos la función velocidad, vamos a poder obtener una familia de funciones. Una de ellas es la función posición que describe el movimiento de la partícula, porque es la misma relación que hay en el caso de las funciones escalares de una variable. Bueno, vamos a ver cómo funcionan los problemitas a partir de los cuales podemos obtener esa información según los datos que disponemos. En este caso es un problema típico. Si integramos, ¿no?, b de t diferencial t, según lo que vimos recién, es lo mismo que integrar a las funciones componentes en la variable t, ¿no? Entonces, a partir de acá, yo obtengo un conjunto de familias, un conjunto de funciones vectoriales, una de las cuales va a ser la función posición. ¿Qué me va a quedar acá? 2t cuadrado sobre 2, o sea, me va a quedar t cuadrado, ¿no?, más una constante a, la constante de integración en este caso, y en este caso, ¿qué me va a quedar? Coseno de estos t, esto es t. Coseno de t, ¿está bien? O menos, ¿no? Menos coseno de t más la constante b. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? ¿Qué obtuvimos acá?
la integral indefinida de la función dato. Es este conjunto de funciones vectoriales. Una de estas es la función posición. ¿Cómo la podríamos encontrar? ¿Qué les parece? Una de estas es la función posición. Acuérdense, ¿se acuerdan? Que para poder encontrar, en el caso de las integrales de una variable, de una función variable, necesitamos una condición inicial. ¿Tenemos una condición inicial? ¿Qué les parece? Sí, que en 0 es 1, 0. Claro, tenemos, o sea, porque este es el conjunto de R de T genéricas, ¿está bien? Pero tenemos una condición inicial, sabemos que R en 0 vale 1, 0. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Y se arma la siguiente situación. Si R en 0 vale 1, 0, quiere decir que 0 al cuadrado más ¿a qué es igual? Acuérdense, esto me devuelve las abscisas del punto. Claro, 1. Y por el otro me queda que menos coseno de 0, porque estamos evaluando en 0, más b es igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que es el valor este. Esto quiere decir que a tiene que valer 1. Y esto quiere decir que coseno de 0 vale menos coseno de 0 menos 1. Coseno de 0 vale 1. Menos coseno de 0 vale menos 1. O sea que b tiene que valer 1, ¿no? Sí. ¿Bien? Buenísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, es importante porque hemos logrado encontrar la función posición. Porque R de t, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a t al cuadrado más 1, punto y coma, menos coseno de t más 1. ¿Hicimos la cosa bien? Si hicimos la cosa bien, por lo menos debería coincidir este punto, al menos. Entonces yo evalúo esta R en 0, ¿qué me va a quedar? Y me queda 0 más 1, que está bien, y me queda menos 1 más 1, que es 0. Está bien. Coincide con este punto. ¿Lo ven? No sé cómo va a ser la curva, pero puedo tener una idea de para dónde se mueve la curva. No sé por qué, porque tiene esta componente media rara que me va a costar dibujarla. ¿Por qué digo que puedo, con esta información, también saber para qué lado se mueve? Supongamos que el valor del parámetro t, obviamente, arranca en 0 y crece, supónganse, hasta, no sé, hasta 5, por decir algo. Con esta información, está bien, no sé la forma de la curva porque, insisto, me quedaron leyes paramétricas o feas, a partir de la cual no puedo encontrar, o me va a costar encontrar la cartesiana. Pero no importa. Lo que yo quiero saber es si la partícula va para acá arriba o para abajo. ¿Cómo podría definirlo a partir de todo lo que hemos discutido? No usando el concepto de la integral, porque ahora tenemos que ver qué le pasa a la velocidad, porque según el vector velocidad, según qué forma tenga el vector velocidad, uno puede definir para qué lado estaría yendo la partícula, ¿no? Tendrá una idea aproximada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué les pasa? ¿Alguno tiene una idea? ¿Para hacer qué cosa, perdón? Y para definir si la partícula va para arriba o para abajo, básicamente. ¿Qué quiero decir? Lo más práctico sería, una vez que encontramos la función posición, pasar a la forma paramétrica, de la forma paramétrica pasar a la cartesiana y representar la curva, ¿no? Esa es una. La otra, una vez definida la curva, ir calculando las funciones vectoriales para distintos valores del parámetro. Entonces, en función del resultado de cómo me quedan las imágenes, puedo ir sabiendo para valores de t creciente si la partícula va para arriba o va para abajo. Está bien, ese es uno. Mucho trabajo. La otra es, conociendo la función velocidad, si yo quiero saber en un instante posterior en dónde está la partícula, lo puedo hacer fácilmente o no. ¿Qué podría hacer para usar ese dato de la función velocidad? Calcula en dos tiempos distintos. ¿Puede ser? Claro, en un tiempo ya lo tengo, o sea, en el tiempo 0 sé que está acá la partícula. Puedo calcular la velocidad en el tiempo 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto me da la velocidad en el tiempo 1? ¿Qué vector me devuelve? Me va a devolver el vector 2 seno de 1.
Seno de 1 es un número muy chiquito, pero es positivo, ¿se dan cuenta? Entonces en este punto P tengo una cosa que es así. Si lo anclo acá a la velocidad me queda que es una cosa así. ¡Tum! ¿Se dan cuenta? 2. Bueno, más chiquito. Esto sería el seno de 1, supónganse. Y esto es 2. Y este de acá es el vector velocidad en 1. Entonces, con esta información, ¿para dónde dirían que se está moviendo la partícula? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, exactamente. No sé cómo es la curva, pero sería una cosa así, porque es tangente acá, deberá ser, no importa. Pero sé que se está moviendo para arriba. Entonces, con esto ya uno tiene una idea más o menos de lo que está ocurriendo. Bueno, este es un mapeo general de cómo vamos a utilizar el concepto de derivado de una función vectorial y el concepto de integral de una función vectorial. Obviamente, no es todo, claramente, es un mapeo muy general porque quería redondear este asunto para que tengan en claro qué es lo que tienen que priorizar o cómo ordenar su estudio. Quiero presentarles, bueno, acá está, lo paso en limpio. Quiero presentarles otro problemita para que lo pensemos juntos, y en todo caso después lo seguimos en la consulta, de cómo se vincula el concepto de derivada de función vectorial, integral de función vectorial y qué es lo que nosotros pretendemos que ustedes manejen alrededor de estos conceptos. Están las constantes. Este es otro que sacamos de un examen, que sacó un examen, que era algo así. Hice una pequeña adaptación para simplificarlo. Dice, sobre un terreno se ubica un sistema cartesiano ortogonal. Dice que un lote T dentro de dicho terreno queda limitado por esas curvas. Bueno, lo primero que hacemos es representar las curvas que limitan el terreno. X, Y, tenemos, dice que es el eje Y, el eje X, y una curva que es una parábola, 4 menos X cuadrado, que en 0 vale 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esto lo hago rápido, pero deberían poder hacerlo rápido ustedes también. El terrenito es el terreno T. Entonces me dice, un automóvil parte del punto 0,4, que es esto, vamos a llamarlo el punto P, ¿está bien? Ese es el punto 0,4. Con velocidad 2t menos 2t. Muestre, dice, que el automóvil se mueve por uno de los límites del lote T. Identifiquémoslo en el gráfico y marcar el sentido de recorrido. Bueno, este problema tiene una ventaja. Me dice que alguna de estas curvas, que son los límites del terreno T, tienen que ser la función posición cuya velocidad es dato. O va a ser esta, o va a ser esta, o va a ser esta. A simple vista, y a partir de lo que estuvimos discutiendo, ¿cuál les parece que va a ser la función posición cuya velocidad está definida en el dato? ¿Qué les parece? Va a ser el tramo va a ser este tramo o este tramo. Este tramo es un arco de parábola. Y estos son dos segmentos rectos. Si la velocidad son dos lineales de alguna manera, o está conformada por dos funciones lineales. Para encontrar la función posición tendríamos que integrar estas funciones lineales y luego usar el dato de la condición inicial y encontrar del conjunto infinito de funciones vectoriales posición aquella que efectivamente describe la posición de la partícula. Bueno, con este dato, ¿cuál les parece que tiene que ser el tramo del terreno que está descrito por esta función velocidad? Antes de hacer nada. La parábola. La parábola, exactamente. ¿Y por qué? Porque si yo quiero encontrar la R de t, que se obtiene como la integral, ¿no? Del b de t, diferencial de t, y luego usamos la condición inicial, es lo mismo que hacer la integral entre 2t diferencial t, punto y coma, menos 2t diferencial t. Digo que tiene que ser uno de los dos porque sé que mostremos que es 1, o sea que uno de los tres tiene que ser, digo. Cuando integramos esto, ¿qué nos va a quedar? Que las componentes de este conjunto de funciones posiciones vectoriales, una de las cuales tiene que ser esta, usando el dato, va a quedar t cuadrado más a, punto y coma, menos 2t cuadrado, perdón, sí, menos t cuadrado, o sea, menos t cuadrado más b, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen?
Estas van a ser todas las funciones vectoriales posiciones. Una de estas va a ser la que esté describiendo la posición del automóvil. Y entonces, ¿cuál va a ser? Uso la condición inicial. ¿Por qué? Porque sabemos que R en 0, ¿cuánto vale? Un móvil parte, o sea que en el instante inicial, R en 0, la función posición en 0, ¿cuánto vale? 0,4. 0,4. Esto quiere decir que esto en 0 tiene que ser 0 y que esto en 0 tiene que ser 4, ¿no? ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, R de t, ¿qué va a tener que ser igual? A vale 0, ¿no? Esto implica que A tiene que ser 0, ¿no? Y esto implica que B tiene que ser 4. ¿Se dan cuenta? Porque me va a quedar 0 al cuadrado más B tiene que ser 4, B tiene que ser 4, 0 al cuadrado más A tiene que ser 0, A tiene que ser 0. Por lo tanto, nos va a quedar que la R de t que estamos buscando es t cuadrado, punto y coma, menos t cuadrado más 4. Que efectivamente, si hacen la conversión y demás, y pasan por la paramétrica y la cartesiana, les va a quedar que es este arquito de parábola de acá. Ahora, ¿cuál es el sentido de recorrido? ¿Qué les parece? Hacia abajo. Bueno, suponete que asumimos que es hacia abajo porque está todo indicando. ¿Cómo lo podrían demostrar fácilmente que hacia abajo? Con otro punto. Con otro punto. Perfecto. ¿Qué podrías decir? Que R en 1 ¿cuánto vale? O sea, este de acá es R en 0. ¿no? Pero igual, o sea, si vos ya marcaste que el gráfico iba, o sea, terminaba en el punto 2,0, con eso no te basta para decir que vas hacia abajo. Sí, está bien, pero claro, pero también podemos usarlo para corroborar que no nos metimos la pata en ningún signo. Entonces, yo calculo R en 1, ¿cuánto me da? Cuando calculamos R en 1, ¿qué nos queda? 1, 3. ¿no? 1, 3. Perfecto, porque 1, 3 me queda por acá. Entonces está bien. Estoy yendo efectivamente hacia abajo, porque en un instante posterior la función vectorial define este punto de la curva. Y si quiero jugar con el concepto de velocidad, ¿qué tendría que demostrar? Que en este punto la velocidad ¿para dónde debería ir? ¿Para allá o para allá? Para los X positivos. Claro, para el X positivo. Y es cierto eso, y calculo la velocidad en 0, ¿cuánto me da? Bueno, en 0 me da 0, 0 porque justo vieron que en el arquito de esa parábola me queda que es paralelo, no hay nada, no se mueve acá. Es justo No, el el vector vértice de la nulo. parábola. Claro, pero puedo calcularlo en 1, que es acá, en este punto. Debería darme para abajo, algo así el vector velocidad en 1. Y lo calculo y me da, fíjense, 2 menos 2. Efectivamente, 2 para acá, menos 2. Este es el vector velocidad, tangente a la curva en ese punto. Este otro problemita, ténganlo presente porque es un problemita típico para reflexionar y evaluar el concepto de función vectorial, porque está todo mezclado, derivada, integral, función posición y demás. Bueno, quise hacer un mapeo general para poder abarcar los temas, obviamente, me imagino y espero que queden un montón de dudas, cuestiones y preguntas, pero quiero que tengan esto disponible para cuando empiecen a repasar y estudiar, ya se metan preparando el parcial. Así ven un poco, siguen, les sirve un poco de guía de estudio para saber qué tienen que priorizar a la hora de estudiar específicamente esta unidad. Espero que les sirva. Quedan algunas otras cosas, pero me parece que ya quiero dejarlo por acá. Los invito, por cualquier duda o consulta que les quede, a venir a la consulta del martes y podemos ir redondeando algunas cosas que hayan quedado abiertas, que espero que hayan sido varias, porque pasé a velocidad suprema sobre los temas, pero porque quería tenerlo grabado, presentado, por si les surge alguna duda más adelante, lo tengan disponible todo el tiempo. Bueno, acá me preguntan hasta qué tema entra en el parcial. Bueno, en principio el parcial quería ser lo más expansivo posible, es decir, que entre función vectorial y ecuación diferencial completo y eventualmente función vectorial. Sabemos que estamos medio juego del tiempo, no sé cómo está el resto de las comisiones, así que por ahora
seguro integrales completo y ecuaciones diferenciales completo, y vamos a ver si podemos agregar este último tema. Eso lo vamos a ir evaluando a partir de estos días. Ya seguramente la semana que viene lo vamos a definir con total claridad, porque vamos a tener un panorama más claro de cómo están el resto de las comisiones. Obviamente se va a evaluar lo que se haya llegado a trabajar hasta 10 días antes del parcial, en teoría y en tarea de aula, ¿de acuerdo? Pero por ahora no lo hemos cerrado del todo. Lo que es seguro, integrales y ecuaciones diferenciales. Era el 8, profe, ¿no? ¿O el El 6? 6, el sábado 6 de noviembre. ¿Y recuperatorio? El 10 era un miércoles. Es un miércoles que es ahí te digo, no lo tengo anotado, pero es el 17 de... o el 10. No, el 17 de noviembre. Eso lo tengo anotado, espera, dame un segundito. Ahora me entró la duda. El recuperatorio es el 17 de noviembre, sí, es miércoles. Gracias, profe. De nada. Las autoevaluaciones, la idea es, sí, no estaba contemplado reabrirla, pero eventualmente después lo podemos ver. Después lo podemos ver, en todo caso escribimos después al mail y me acuerdo y veo si la reabro en particular. Profe, Sí. ¿van a agregar después las actividades resueltas de este núcleo? ¿De funciones vectoriales? Sí. Vamos a ver en función de si entra o no entra en parcial. Ok. ¿Bien? O sea, sí, eventualmente las agregaremos, digo, pero el apuro, la premura va a tener que ver si entra o no entra en el parcial.